Estamos aquí con Pablo Medina, profesor de la San Francisco, politólogo, profesor de Relaciones Internacionales. De Ciencia Política. Ciencias Políticas. Queríamos hablar sobre un poco temas de seguridad y la consulta popular. ¿Cuánta seguridad ves que nos pueda dar el que gane lo que quiere que gane el gobierno en esta consulta? O sea, ¿cuánta seguridad puede haber? A ver, primero, gracias por la invitación. Lo que te puedo decir es que la seguridad y la inseguridad, como casi cualquier cosa en el mundo social, son fenómenos multicausales. Dentro de eso, si tú me dices, ¿la consulta popular nos va a garantizar seguridad? La respuesta es no. La consulta popular, alguna de las preguntas, algunas de las reformas, enmiendas o consulta que se va a hacer, ¿puede aportar en algo a la seguridad? Podría ser que sí, habría que medirlo, habría que hipotetizarlo, pero en principio tampoco es nada seguro. Y sobre todo si es que ya piensas en el contenido de cada una de las preguntas sobre todo que nos dicen es que si es que votas en contra, eres un narco y estás en contra del país, y si votas a favor vas a salvar el país. Atrasapatrias. Exactamente. Esa discusión dicotómica yo creo que más se enmarca dentro de un marketing político que apunta al sí y no. Y no solo al sí y no, sino que el no es malo, el no es atrasapueblos, etc. Y es también porque primero son 11 preguntas, algunas de ellas tienen un contenido técnico bastante importante, y además de eso, ya hablando de seguridad específicamente, quizá hay algunas que sirvan como disuasor, quizá la de extradición pueda servir como disuasor, pero hay otras que son un completo despropósito. Por ejemplo, el tema de que las Fuerzas Armadas patrullen o controlen armas. Hoy en día las Fuerzas Armadas tienen la competencia para controlar armas. El agregado es permanentemente en los corredores que llevan a los centros de privación de libertad. Si el presidente quiere hacer eso, es cuestión de alzar el teléfono, llamarle al jefe del comando conjunto y disponerle que a partir de hoy controlen permanentemente. No necesitas consulta. Entonces tienes estos dos extremos, algunas que pueden ser interesantes, que podrían funcionar como disuasores, qué sé yo, el tema de extinción de dominio podría funcionar como disuasor, pero otros están completamente fuera de onda. Aquí más o menos estás hablando, digamos, de las preguntas, de las 11 preguntas, ¿cuáles serían, digamos, de seguridad? Que en realidad puedan que en realidad puedan servir de algo de seguridad. A ver, el conjunto de seguridad probablemente son las que tienen que ver con Fuerzas Armadas que puedan apoyar a la seguridad interna. Si quieres, luego hablamos de las especificidades. El de Fuerzas Armadas controlando armas permanentemente, probablemente el de extradición puede servir directamente, el de extinción de dominio, el de armas de grupos delincuenciales que puedan ser utilizados automáticamente o rápidamente por fuerzas de seguridad ecuatorianas. Digamos que esas más o menos tienen que ver directamente con seguridad. Y ahí tienes algunas disuasivas que podrían ser el tema de aumento de penas. El COIP tiene más de 70, alrededor de 70 modificaciones del 2014 acá, o sea, en 10 años. La mayoría ha sido para aumentar penas y no hay cambio. No sé si eso sirva, pero más populismo penal que otra cosa. Eso, populismo penal es... Pero está ahí. Probablemente la que tiene que ver con los jueces que pueden asumir materia constitucional. Que es una pregunta bien enredada. Esa es bien enredada, pero esa tiene que ver, tiene un contenido interesante que es el que no se abuse digamos, del componente de garantías constitucionales que gozamos para, no sé, liberar rápidamente narcos, etcétera, los casos de Manglar Alto, en fin, tenemos varios de esos. Sin embargo, la Corte Constitucional también ya se pronunció sobre eso. También sería un poco relleno. Es interesante, pero habría que ver, yo creo que es en alguna medida incluso positiva, pero habría que ver la realización de eso, porque para eso necesitas una cantidad de jueces, una cantidad de recursos para tener esos jueces, y no sé si el Estado está en capacidad de hacer eso. Eso no quiere decir que sea mala, habría que preguntarse cómo lo van a hacer. A la final, si es que te preguntan, ¿crees que tus jueces sean más capacitados? Por supuesto, sí. Claro, obvio. Y quiero que haya un juez especializado en la materia que me pueda atender. Por supuesto que quiero un juez especializado ante un no especializado. Obvio, la pregunta es, no sé si lo van a lograr. Entonces esas, digamos que es un componente más indirecto, sobre todo disuasor. Y de ahí tienes las que no tienen nada que ver directamente con seguridad, probablemente la que tiene que ver con arbitraje internacional y la que tiene que ver con la contratación por horas, digamos, que son las más alejadas en cuán cerca o lejos estás de la seguridad. Exacto. En sí misma. Y entonces, claro, le meten en el discurso de los a favor, los que quieren que gane el sí, que si es que no votas absolutamente por todo, sí en la consulta eres el malo. Es un poco, ¿cómo se diría? ¿Demagogia? Sí, ¿no? ¿Demagogo? Claro. A ver, pero otra vez yo te decía, tiene que ver mucho con marketing por esta cosa de sí o no.
Es decir, es más fácil vender un paquete entero que una por una, sobre todo si tienes 11 preguntas, algunas de esas ya dijimos con contenido técnico. Súper interesante cuando uno revisa estos mecanismos de democracia directa como la consulta popular en América Latina. Los dos países que tienen más experiencia son Ecuador y Uruguay. Con una diferencia importantísima, fundamental. En Uruguay, las consultas populares las pide el pueblo. Claro, acá salvo quizá por acá la no tenemos ni que pedir y ya solo nos dan. Claro, acá salvo por la de Yas Unidos o la del Choco Andino, por ejemplo, en general las consultas populares son por iniciativa del gobierno. ¿Y por qué te digo que esto es interesante? Porque la función que cumplen es distinta, porque cuando es el pueblo quien hace la pregunta, normalmente es sobre asuntos que le interesa a la gente. Claro. Y normalmente son pocas preguntas y son preguntas que la gente puede entender tranquilamente. Cuando las hace el gobierno, casi siempre son procesos o de legitimación política, entonces las preguntas son un poco relleno, la idea es voten por mí para que demuestren que yo estoy ganando y me gano por popularidad. Claro, y me gano un periodo de luna de miel adicional porque sigo siendo el político más popular y por lo tanto la gente me quiere y además tengo una excusa para estar siempre en campaña, en fin. O también, yo te comentaba antes de entrar a cámara, que funcionan como un impulsador, un booster. Entonces, claro, cuando estás subiendo en la popularidad y te lanzas de esto, se mantiene un poco arriba. Todavía. Pero también hay mal cálculo. Pregúntenle al presidente Lasso o al presidente León Febres Cordero en su momento. Cuando calculas mal y haces la pregunta cuando ya estás de bajada, también te ayuda a hundirte. Entonces funciona un poco más por estrategia política que el contenido en realidad. Si es que pensamos en el contenido en realidad, ya te digo, hay algunas cosas que son importantes para el país. El tema de arbitrajes, el tema de trabajo por horas, el tema de fuerzas armadas que puedan patrullar en las calles, aunque eso está bastante matizado por los anexos. El tema de cambios importantes, el tema de las judicaturas, de la jurisdicción constitucional en primera y segunda instancia. Esas cosas son importantes, son reformas importantes, pero yo no sé si al presidente le interesan realmente o si es que aportan realmente a la seguridad. Lo que sí sé es que estratégicamente al presidente le conviene, noviembre asumió, enero tiene el decreto de estado de excepción por conflicto armado interno, abril va a tener la consulta popular, y de ahí tiene un hueco hasta septiembre, octubre, donde tiene que presentar su candidatura a la presidencia. Y de ahí en enero comienza la campaña oficial para la elección de 2025. Entonces aquí va a tener que pasar algo también, hay que resonar. ¿Por qué? Porque esto te permite, gané, estoy salvando al país, gano la consulta popular, una más y llegamos al 25 arriba. Ya. Entonces, insisto, es una hipótesis. O sea, el man está de campaña. O sea, No, pero es que eso sabíamos, y no solo él, o sea, cualquier presidente que hubiera ganado en el 2018, salvo que hubiese declarado que no se va a lanzar en 25, iba a estar de campaña. Si es que un presidente decía, claro, yo soy un presidente de transición, entonces chévere, yo le creo, y lo que hace era política pública porque no le importaba lo que pase en el 25. Pero cualquier presidente que aspiraba o que aspira a ser presidente en el 25 de nuevo, obviamente tienes 18 meses, eso es una pre-campaña y campaña. Claro, pre-campaña y campaña con fondos estatales y con... Incluso podrías decir que no con fondos estatales, no sé si a Daniel Noboa le haga falta echar mano de los fondos estatales. No, para nada. Pero sí utilizando el aparato y la política pública. Y lo que es complicado para los ciudadanos es que mientras esto sigue pasando, seguimos retrasando la construcción de política pública. Porque la construcción de política pública también implica costos, implica decisiones complicadas, implica decisiones no populares. Pero si es que estás en campaña no te puedes dar el lujo de tomar decisiones no populares. Uno diría, bueno, lo del IVA, el IVA es una decisión no popular, que la tomó de todas maneras. Sí, yo estoy de acuerdo. Y yo creo que esa tiene que ver, yo creo que es una medida desesperada en el sentido de que necesita financiamiento y necesita garantizar a los multilaterales, que desde hace años piden el aumento del IVA como una garantía de que el Estado puede pagar y puede seguirse endeudando, para financiar. Yo creo que si es que no hubiera sido tan desesperada la situación económica del país, probablemente lo del IVA hubiera estado en stand-by, al menos hasta que le reelijan en el 25. Claro, porque jodidas mantener popularidad si es que está subiendo el IVA. Claro. O sea, y gasolina, todo. Por supuesto, pero yo creo que esa fue o hacemos esto o no pagamos sueldos a los funcionarios públicos, cosa que ya estamos viendo. Ahora lo que más importa es al menos pagarles los sueldos a policías y militares, obviamente, porque sin ellos no te sostienen todo el aparataje que estás manteniendo ahora, con la intención de mantener algo que mostrar a nivel de campaña, porque ese es el otro tema, a nivel comunicacional.
la campaña, la comunicación te dura mientras tienes que comunicar, porque hay un momento determinado en donde tú puedes seguir comunicando que estamos todos bien, y si yo ya no siento que estoy bien, no solo que es perjudicial para el candidato o para el político que está comunicando eso, sino que no solo es perjudicial, sino que lo hunde, porque no solo que me estás mintiendo, o sea, me estás mintiendo descaradamente, entonces eso puede incluso generar resentimiento de la gente. Entonces tienes que tener mucho cuidado con jugar con el marketing, porque si es que me dices que el Ecuador va mejor, pero yo me entero en las noticias que a una familia la secuestran y degollan a 5 miembros de esa familia por error, yo digo, bueno, ¿te parece que no estamos tan seguros? Y si me dices, bueno, ya, pero un hecho aislado no puede contaminar todo lo que hemos logrado, mira, cuando empiezas a ver las cifras de... es verdad, las cifras de muerte cayeron al menos al inicio del Estado, pero cuando empiezas a mirar extorsiones, secuestros, etcétera, sobre todo en la provincia de Guayas, tú dices, no, parece que... Sigue igual o peor. Sigue igual o peor. Entonces, esto por eso te digo que el juego comunicacional es muy, muy importante y es un arma de doble filo, porque te puede salir muy bien si es que la gente te cree y lo ve, o te puede salir muy mal si la gente te escucha, mira y dice, me estás mintiendo en la cara. Claro, entonces ahorita, digamos, el gobierno no te está diciendo, está diciendo que mira cuánta seguridad hay después de que vine, de nada, pero a la final... Y yo creo que hasta antes de la Semana Santa, eso estaba funcionando. La gente se sentía mal. Si es que tú ves la gente que salió en Semana Santa a vacacionar, a darse una vuelta por el país, eso también es un buen medidor de la gente dice, bueno, parece que está más seguro, parece que puedo irme a dar una vuelta. Y yo creo que eso sí aumentó con referencia a lo que pasó, por ejemplo, en Carnaval, donde estábamos todavía muy asustados. Entonces yo creo que le estaba yendo bien, pero lo que pasó en la Semana Santa, yo creo que es un golpe duro a nivel comunicacional. Y ojalá y esto no se recrudezca, al menos hasta la consulta, porque yo sí creo que puede haber preguntas que pueden ser duras para el narcotráfico, lo cual evidentemente es bueno para la ciudadanía. Pero, por ejemplo, el tema de la extradición puede ser un tema que, en efecto, a ellos no les parezca en absoluto buena idea, aunque sabemos que la extradición también es una medida absolutamente limitada, dependerá de que un país lo solicite, dependerá de que un juez ecuatoriano lo apruebe. Y que el otro país lo acepte. Exacto, entonces tampoco es la solución, pero puede ser que a un par de cabecillas del narco sí les hiele un poco la sangre el pensar diablos, voy a tener que ser juzgado en un lugar en donde, como lastimosamente los últimos casos de corrupción han mostrado, no puedo comprarles a los jueces tan fácilmente. Claro. Podría ser, y si es que ese es el caso, entonces ahí tienes un problema porque ellos van a intentar que se le caiga la credibilidad al gobierno. ¿Y qué mejor forma de hacer que se le caiga la credibilidad al gobierno? Que el gobierno nos diga que estamos más seguros y que yo en las noticias o en las redes o lo que sea vea que no estamos más seguros. Y la otra, digamos, en el tema de la pregunta de que los militares puedan, ¿cómo es? Que tengan más ¿De las armas? Sí, de las armas, pero no, que tengan más, que ayuden a la Policía Nacional a patrullar. A ver, ahí hay algunas cosas. O sea, cuando uno lee el anexo, uno ve que en el anexo el presidente va a tener que dar un decreto motivado por las fuerzas que dicen que necesitan esa ayuda. Ese decreto va a tener control constitucional, control político. Es decir, es una figura muy parecida al estado de excepción. Quizá las diferencias fundamentales son, primero, que puede durar mucho más. Puede durar 6 meses con un mes más, 7 meses en total, digamos. Y quizá la otra diferencia es que no puede restringir derechos. Es decir, un estado de excepción nos puede restringir toques de queda, movilización, reunión, etc. Pero en la práctica habría que preguntarse, yo sé que es muy popular decir, bueno, que las Fuerzas Armadas ayuden. Suena seguro. Suena seguro, sobre todo en un país que no tiene los traumas que tienen los países del Cono Sur, en donde si tú le preguntas a un argentino, un chileno, cuán seguro te sientes con un militar en la esquina, probablemente no tenga la reacción de un ecuatoriano. Pero bueno, a nosotros nos parecería ser más seguro. El problema es que las Fuerzas Armadas son la última línea de defensa de un Estado. O sea, las Fuerzas Armadas te sirven para defender la última soberanía del Estado. Y por eso es que es de esas cosas que usas con mucho cuidado y las usas en estado de emergencia, así, cuando ya te toca. Más o menos cuando llegas a un hospital y te estás muriendo y le dicen póngale morfina, póngale corticoide, y tú dices, bueno, eso normalmente no es tan bueno, no importa, hay que salvarle la vida. Eso es más o menos las Fuerzas Armadas para un Estado. Si es que tú te acostumbras a usarlas para todo,
también generas resistencias. El tema, por ejemplo, de lo que ocurrió en México es importante. México, con Felipe Calderón, empezó a utilizar las Fuerzas Armadas para la guerra contra el narco. Al poco tiempo, las Fuerzas Armadas fueron cooptadas por el narco, porque las Fuerzas Armadas, al igual que la Policía Nacional, una vez que está expuesta al soborno, el chantaje, la extorsión, etcétera, todo lo que puede ejercer el narco, no está blindado de eso. Pues por eso es que normalmente las Fuerzas Armadas uno las tenía guardadas para sacarlas cuando tienes que sacarlas, te arreglan el problema o te ayudan a manejar para que el resto pueda arreglar el problema y las retiras del problema. Cuando tú las sacas todo el tiempo, ya no hay línea de defensa. Una guerra, a mí me interesó esto, hace un tiempo conversaba con un colega y me decía, una guerra se acaba de 3 formas. O pierdes, o ganas, o hay armisticio. Así se gana una guerra. Contra el narco, si perdemos, no hay Estado. Ganarle, no le ha ganado a nadie hasta ahora. Al narco, con mejores recursos que los nuestros. Entonces, casi siempre termina en armisticio, tácito o explícito. Entonces, la pregunta es, ¿cómo vamos a salir de esta guerra? Y si seguimos usando las Fuerzas Armadas, que es nuestra última línea de defensa, y esa línea de defensa se empieza a contaminar, y ya no sirve más. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? En el caso de México, México tiene una configuración institucional interesante. Ellos tienen a la Marina, que es separada del resto de fuerzas, y cuando se acabó el ejército sacaron a la Marina. Pero nosotros tenemos un comando conjunto, entonces es distinto. Y esas son preocupaciones importantes. Entonces la gente puede decir sí, y yo entiendo. Yo también digo, ya, saque, denle con todo lo que hay, cómo darle, denme seguridad. El problema es cuando ya piensas en términos institucionales, que asumo que el presidente hace eso porque ese es su trabajo, también tienes que valorar si es que qué es lo más conveniente en ese momento. Bueno, entonces para ir terminando, ¿cuánta verga crees que vale esta consulta popular? Del 1 al 10. ¿Qué pregunta tan honesta. Dura, honesta, claro, tan al grano. Yo creo que un 6. Ok. Si quieres que te diga, claro, si quieres que te diga una respuesta igual de confianza. Perfecto, Pablo, muchísimas gracias. No, un gusto estar con ustedes.